Buenos dias. It's good to be with you here today. Es bueno estar con vosotros aquí hoy. When Mr. Duo shared about the history of ASI, Cuando el señor Dúo estaba presentando la historia de ASI, I feel like I am part of ASI since my birth. creo que yo formo parte de ASI desde mi nacimiento. ASI was founded in Madison, Tennessee, in Madison College. ASI se fundó en Madison, Tennessee, en Madison, en el college, en la escuela de Madison. I was born in Madison, Tennessee, Y yo nací ahí. and I've been to many ASI meetings over the years, Y a lo largo de los años he estado en muchos encuentros de ASI. and it's a ministry that is very close to my heart. Es un ministerio que es muy cercano a mi corazón. This weekend, we're going to look at archaeology and the Bible. Este fin de semana vamos a tener la posibilidad de estudiar arqueología y Biblia. We're going to look at how history and prophecy give us our unique mission in the world today. Vamos a ver cómo la historia y la profecía nos dan una misión única en el mundo de hoy. And I want to pray that the Lord will be with us as we explore different facets of history in the Bible. Y me gustaría pedir al Señor que nos acompañe a lo largo de esta observación de diferentes aspectos y momentos de la historia en la Biblia. Let's bow our heads for prayer. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre celestial lleno de gracia, what a privilege to worship with you on this Friday morning. qué privilegio es el adorarte en este viernes por la mañana. We are honored by your presence in our midst. Nos honras con tu presencia en nuestro medio. We are in awe of who you are. Estamos llenos de asombro por lo que tú eres. And over this weekend, as we reflect on your providence and your mighty work, Y en este fin de semana, al reflexionar sobre tu providencia y tus obras maravillosas, we pray that as we remember these mighty acts of you, O Lord, oramos que al recordar estas obras fantásticas de la historia, that you will inspire our hearts que inspires nuestros corazones and give us a special measure of your Holy y Spirit. que nos des una medida especial de tu Espíritu Santo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. This summer, my wife is here in the front row, Gisele. Este verano, mi esposa, que está aquí sentada, Giseli, aquí en la primera línea, We're happy to be with her because we don't always get to travel together in these places. me hace feliz estar con ella porque no siempre tenemos el privilegio de estar juntos en estos lugares. She will be presenting this afternoon. Esta tarde le tocará a ella presentar. This summer, we were able to visit the Waldensian valleys in northern Italy. Este verano tuvimos la oportunidad de ir al Valle de los Valdenses en el norte de Italia. We were touring 200 pastors through these valleys and through the country of Italy, Estábamos acompañando a unos 200 pastores por estos valles del norte de Italia, tracing the history of the Reformation. recorriendo la historia de la Reforma. And the highlight of our tours Y el punto principal de nuestro tour were these valleys. eran estos valles. We worshiped in a Waldensian church. Pudimos adorar en una iglesia valdense. We visited the College of the Barbs, where the Waldensian pastors and young people were trained to be missionary. Pudimos estar en esta escuela donde los jóvenes valdenses y sus pastores eran formados para ser misioneros. Some of you may have been to these valleys, but Quizás algunos hayáis estado en estos valles. it's a story of young people that were trained to go out into the cities of Europe. Era la historia de jóvenes que fueron entrenados para ir a las ciudades de Europa. They sewed little pieces of scripture into their clothing. Ellos se cosían algunos pequeños fragmentos de la escritura en su ropa. And whenever they had an opportunity, they would share the word of God with people that they were with if they felt there was an openness to the gospel. Y en cuanto sentían la oportunidad de una pequeña apertura al Evangelio, compartían esas pequeñas piezas de literatura. These young people would spend several years studying and memorizing the Bible. Esta gente pasaba tiempo estudiando y memorizando la escritura, la Biblia. They would memorize complete books of the Bible Completaban o estudiaban libros completos, enteros de la Biblia, because there was possibilities that they would be captured, porque había posibilidad de que fueran capturados, that they would suffer in prison, que ellos podrían sufrir en cárceles. might even have the Bible taken from them. De hecho, les podrían incluso quitar la Biblia. But they knew that what they had in their minds, no one could take away. Pero ellos sabían que lo que ellos tuvieran en su mente nadie se lo podría quitar. They went 2 by 2 and they went into the valleys and the big cities of Europe.
Iban de dos en dos y pasaban por los valles y por las grandes ciudades de Europa. They studied in the greatest universities, Estudiaron en las grandes universidades and there they shared the word of God. y allí pudieron compartir la palabra de Dios. These Waldenses took the Bible with them. Estos valdenses tomaron o llevaron las Biblias con ellos. And as they went out, we're told Y así como ellos salieron, se nos dice, these Waldenses were in nearly every country. estos valdenses estaban en casi cada país. They are multiplied throughout all the lands. Se han multiplicado por toda la tierra. They have infested 1,000 cities. Han infestado miles de ciudades. They spread their contagion through almost the whole Latin world, says Kayakoni. Han esparcido su contagio a través de todo el mundo latino. They became like the sand of the sea without number. Se han convertido como la arena del mar sin número. And we know today that of the missionaries that went out, Y hoy sabemos que los misioneros que salieron, maybe only 50% returned. solo el 50% volvió. Not because they got lost, No porque se perdieran, but because they were killed for their faith. sino porque fueron asesinados por su fe. They gave up their lives to spread the word of God. Rindieron su vida para poder esparcir la palabra de Dios. According to good authorities, De acuerdo a buenas autoridades, in the war with the Albigenses and the Waldenses, there died of these people in France alone over 1 million. se nos dice que solamente en Francia de estos valdenses murieron más de 1 millón. Today, as we visit these little towns, En la actualidad, al visitar estas pequeñas poblaciones, as we hike up into the mountains and look at the monuments that still remain of their faith, cuando subimos hacia las montañas y vemos esos monumentos que todavía permanecen como testigo de su fe, this place where 3,000 men, women, and children were thrown down to their deaths, en este lugar en el que más de 3.000 hombres y mujeres fueron arrojados a su muerte, we are humbled by their sacrifice. somos humillados por su sacrificio. We are encouraged by their faith, Estamos animados por la fe que ellos tuvieron, by their purpose, por su propósito and their mission. y su misión. They were faithful to the word of God. Fueron fieles a la palabra de Dios. As we go into ancient Israel's history, Cuando viajamos a la historia antigua de Israel, we're going to open the word of God today. vamos a abrir la palabra de Dios hoy We're going to go to the prophet Isaiah. y vamos a ir al libro de Isaías, al The profeta story Isaías. is found in 3 books of the Bible. Esta historia que vamos a contar se encuentra en 3 libros de la Biblia. In Isaiah, En Isaías, in Kings, en Reyes and in Chronicles. y en Crónicas. And in those 3 books, we read the story. Y en esos 3 libros leemos esta historia. It is a story of a people that were destined to be a mission outreach for God in the lands of the Bible. Es la historia de un pueblo que había sido destinado para ser un pueblo misionero en todas las tierras. From Jerusalem, the temple was to give the plan of salvation to all nations. Desde Jerusalén, desde el templo, se tendría que esparcir el plan de salvación a todas las naciones. Their call was not much different than ours. Su llamado no era muy diferente al nuestro. They were to be a light to the nation. Ellos tenían que ser una luz a las naciones. God placed them in the center of the great civilization, Dios los puso en el centro de las grandes civilizaciones, that everyone that passed through Jerusalem para que todo el mundo que pasara por Jerusalén would catch a glimpse of the Savior and his plan pudiera capturar una visión del Salvador y de su plan, to restore humanity into the image of God. que es la de restaurar a la humanidad a la imagen de Dios. Our scripture reading today Nuestra lectura bíblica hoy takes us to the book of Isaiah. nos lleva al libro de Isaías. And in Isaiah chapter 6, verse 1, we have the setting of the call of this prophet. Y en el capítulo 6 de Isaías encontramos el contexto del llamado de este profeta. El año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. The king was dead, El rey había muerto, and Isaiah is in the courtyard of the temple. y nos encontramos a Isaías en el patio del templo. And it is a moment of crisis for the country of Israel. Es un momento de crisis para el país de Israel. And as he's praying there in the temple, suddenly his eyes are open. Y mientras que está orando en el templo, sus ojos de repente se And abren. in vision, he sees into the most holy place, Y en su visión él ve en el lugar más santo, santísimo,
where God is high and lifted up, seated upon his throne, donde Dios está levantado, exaltado en su trono, and his glory is filling the temple. y la gloria del Señor llena el templo. We know that this is a time of crisis when Assyria, the empire, is expanding all throughout the region. Sabemos que es un tiempo de crisis en el que el imperio asirio se está expandiendo por toda la región. Assyria is one of the strongest military powers ever to exist in history. Asiria es uno de los poderes militares más poderosos que ha existido en la historia. And as they moved and conquered country after country, Y al moverse yendo conquistando de país en país, Isaiah and the children of Israel knew Isaías y la gente de Israel sabían that they could be next. que ellos serían o podrían llegar a ser los próximos. And with the king dead, it put them in a very vulnerable situation. Y con el rey muerto estaban en una situación muy vulnerable. And so in this context, Así que en este contexto, Isaiah sees a vision of God, Isaías tiene una visión de Dios and he hears a voice. y él oye una voz. And the voice says, "Whom shall I send, and who will go for us?" Y la voz dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? And Isaiah responds immediately. Y la respuesta de Isaías es inmediata. And he says, "Lord, send me." Y la respuesta es, envíame a mí. Now, most sermons end with this verse Muchos sermones terminan con este versículo and end with a call. y terminan con un llamado. But the chapter does not end here. Pero el capítulo no termina aquí. The reality is that God is real with Isaiah. La realidad es que, o la situación es que Dios es real con Isaías, Because the text continues. porque el texto continúa. Anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. God is saying, Isaiah, Dios está diciendo, Isaías, the more you teach, cuanto más enseñes, the more you proclaim the message, cuanto más proclames el mensaje, the more you put yourself out to the people, cuanto más te expongas a la gente, the more their eyes will not see. mucho más no verán. Their hearts will become dull. Sus corazones se van a endurecer. God is real with Isaiah, Dios le está diciendo la realidad a Isaías. saying to Isaiah, it's not going to be easy. Le está diciendo, no va a ser fácil, Isaías. He tells Isaiah, the message will not be easy for the people to bear. Quiero que sepas que la gente no va a soportar con facilidad el mensaje. He tells Isaiah that he will be rejected. Dios le dice a Isaías, vas a ser He rechazado, will be ridiculed. vas a ser ridiculizado. He will even be scorned for what he is about to E say. incluso te van a apartar, te van a golpear por lo que vas a decir. And today, my friends, we have been given a special message to preach to the world. Y hoy, queridos amigos, se nos ha dado un mensaje especial para ser predicado al mundo. It is known as the three angels message. Y se conoce como el mensaje de los tres It's ángeles. not an easy message to preach. Y no es un mensaje fácil de predicar. It's not an easy message to bear. No es un mensaje fácil de llevar. It's a message that will bring ridicule. Es un mensaje en el que es fácil que se nos ridiculice. But the Bible calls it the everlasting gospel. Pero la Biblia lo llama el Evangelio eterno. And the Bible tells us that we must preach this message. Y la Biblia nos dice que debemos predicar ese mensaje. Isaiah hears this, and his automatic response is, "How long, O Lord?" Isaías oye todo esto y dice, su respuesta automática es, ¿hasta cuándo, Señor? And God answers Isaiah and says, "Until the cities are laid waste, Y Dios le dice a Isaías, hasta que las ciudades sean como polvo, the houses are desolate, and everything has passed away." hasta que las casas queden desoladas y todo haya pasado. It is as if God is saying to Isaiah, Es como si Dios estuviera diciendo a Isaías, only one thing matters. solo importa una cosa, Be faithful to the message. sé fiel al mensaje, Be faithful to the message, sé fiel al mensaje, or everything else will pass away. porque todo lo demás va a pasar. And so Isaiah, Así que Isaías he teaches, enseña, he preaches. predica, And 7 years later, Isaiah witnesses the fulfillment of the prophecies that God gives him. y 7 años después Isaías ve el cumplimiento de las profecías que Dios le ha dado. His calling took place in 739 BC. Su llamado fue en el 739.
en el 739 antes de Cristo. And in 732, 7 years later, the armies of the Assyrians come. Y 7 años después, en el 732, los ejércitos asirios llegan. It is the greatest military force ever assembled. Es el ejército o el poder militar más poderoso jamás reunido. The Assyrians are known for their cruelty. Los asirios son conocidos por su crueldad. They are known for their ruthless tenacity. Ellos son conocidos por su tenacidad imparable. Not a single city has withstood their army. Ni una sola ciudad ha podido resistir a sus ejércitos. And what God had warned is about to take place. Y lo que Dios había advertido está a punto de ocurrir. Many years ago, in the early 2000s, I was privileged to excavate the city of Hatzor. Al principio de los 2000, hace unos años, tuvo el privilegio de excavar en esta ciudad de Hazor. It's the largest Old Testament city in the country of Israel. Es la ciudad más grande del Antiguo Testamento en Israel. When Joshua came into the land and the children of Israel came into the land after the Exodus, this was the largest city that they conquered. Cuando Josué, después del Éxodo, entró con el pueblo de Israel a Canaán, esta fue la ciudad más grande que ellos conquistaron. We excavated the ruins of this city. Excavamos en las ruinas de esta ciudad. There are 15 cities on top of each other. Hay 15 ciudades una sobre otra. And the last city Y la última ciudad is the city that was destroyed in fulfillment of the prophecy of Isaiah. es la ciudad que fue destruida como cumplimiento de la profecía de Isaías. It is the destruction of the Assyrian king Tiglath-Pileser III. Es la destrucción del rey Tiglat-Pileser III. The Bible tells us that he destroyed all of the northern cities of Israel. La Biblia nos dice que destruyó todas las ciudades del norte de Israel. And we were excavating through 2 meters of the debris of the collapsed city. Y estábamos excavando en los 2 metros de derivados de esa ciudad destruida. The city was completely burned to the ground. Esa ciudad fue totalmente quemada. The bricks were on top of each other, fallen. Los ladrillos estaban todos unos encima de otros caídos. And on the floors, the artifacts were preserved. Y en el suelo los artefactos habían sido preservados. But that was the northern kingdom of Israel. Pero ese fue el reino del norte de Israel. Isaiah lives in the southern kingdom of Judah. Pero Isaías vive en el reino del sur, en Judá. Isaiah does not stop preaching. Isaías no para de predicar. Because even though Israel rejected the word of the Lord, Porque aunque Israel rechazó la palabra de Dios, Isaiah knows their remnant still remained. Isaías sabe que todavía hay un remanente que permanece. Still there. Y Judá sigue ahí. Jerusalem is still there. Jerusalén sigue ahí. And they are next. Y ellos son los siguientes, los próximos. And so Isaiah preaches more fervently than he has ever preached before. Así que Isaías aumenta el fervor de su predicación. And he keeps preaching for another 10 years. Y sigue predicando por otros 10 años. Until in 722, Así que hasta que en el 722, Shalmaneser V and another king of Assyria, Sargon II, come down and take all the cities of Israel off into captivity. otro rey posterior de Asiria viene y toma todas las ciudades del norte ya de Israel. Another 21 years passes. Pasan otros 21 años. Isaiah is still preaching. Isaías sigue predicando. In Jerusalem, he's preaching. En Jerusalén sigue predicando. Because the northern kingdom is gone, but the southern kingdom still remains. Porque el reino del norte ha desaparecido, pero sigue el reino del sur. We fast forward now to 701 BC. Y nos vamos hasta el 701 antes de Cristo. It's 38 years after Isaiah was called to be a prophet of God. Son 38 años después del llamado de Isaías para ser profeta de Dios. He was a young man. Era un hombre joven Now he's my age. y ahora ya tiene mi edad And he's still preaching. y sigue predicando. And this is what the Bible says. Y esto es lo que la Biblia dice. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Notice there are 2 cities mentioned in these verses. Notad que hay 2 ciudades que están mencionadas en estos versículos. City of Jerusalem, La ciudad de Jerusalén, that's the capital. como la capital, And then there's the city of Lachish, es la ciudad de Laquis. the second most important city in Judah. Es la segunda ciudad más importante de Judá. And this city was excavated first by the British.
Esta ciudad fue excavada primero por los británicos but it was known already from 1849. y fue descubierta en 1849. A British archaeologist found the city of Nineveh in Iraq. Un arqueólogo británico encontró la ciudad de Nínive en Irak, outside of the city of Mosul today. fuera de la ciudad de Mossul en la actualidad. And there he found the palace of the king Sennacherib. Y ahí encontró el palacio del rey Sennacherib. Sennacherib was the son of Sargon II. Sennacherib era el hijo de Sargón el segundo. Sargon II had defeated Israel and taken them into captivity. Sargón el segundo es el que había ocasionado el cautiverio de Israel. And now his son was there to finish the job. Y ahora su hijo es el que iba a terminar el trabajo. And he excavated this huge palace, Y él excavó este gran palacio, 80 roofs. 80 habitaciones. And in the focal point of the palace, Y en el punto central del palacio, in this room right here, en esa habitación ahí, you walk from the courtyard through these corridors, entras por esos pasillos desde el patio and in the throne room of the palace. y ahí está la sala del trono del palacio. As you approach the throne room of the palace, Al acercarte a la sala del trono, surrounding the room rodeando a la habitación, are 12 marble reliefs, hay 12 relieves de mármol, images of the attack against the city of Lachish. son imágenes de ese ataque de la ciudad de Laquis. We see the soldiers of the Assyria Ahí vemos a los soldados de los asirios, with bows and arrows. que tienen flechas, arcos y flecha. We see the slingers with their sling stone. Ahí vemos a los que llevan la honda con las piedras. We see them covered in armor and helmet. Los vemos con sus cascos y sus armaduras. They are marching toward the city. Están marchando hacia la ciudad. We see the siege of the city as a siege ramp has been built up. Nos encontramos con el siege, con el asedio, muchas gracias, de la ciudad y las rampas que están montando. And the siege engines are moving towards the city walls. Y nos vemos como las máquinas están marchando hacia los muros de la ciudad. All of the scenes of the various stages of the attack are shown in this room. En esa habitación nos encontramos con varias escenas mostradas de ese ataque. It's like the first 3D animation movie. Es como la primera película de animación en 3D. Everything is there, all stages. Todo está ahí, todas las escenas. Even the people that are leaving the city after the defeat of the city. Incluso la gente que está huyendo después de la derrota de la ciudad. And as they come before the king and are presented to the king as captives. Y se presentan delante del rey como cautivos. All these things are there. Todas esas cosas están ahí. But that's not all that is there. Pero no es todo lo que hay ahí. Because as we leave the capital city of Nineveh, we come back to Judah, Porque saliendo de Nínive volvemos a Judá, where in the early 1900s the British began to excavate the city of Lachish itself. donde en 1900, alrededor de esos años, los británicos empezaron a excavar en la propia ciudad de Laquis. The city of Lachish is a massive city. La ciudad de Laquis es una ciudad masiva, grande. 17 cities on top of each other. Ahí nos encontramos 17 ciudades una encima de la otra. And the city that was captured by Sennacherib is city number 3. Y la ciudad que fue cautivada por Sennacherib es la ciudad número 3. We have to go down 3 levels to get to the city. Tenemos que bajar 3 niveles para encontrarnos con esa ciudad. The yellow circle shows us where the siege ramp was built. El círculo amarillo nos muestra dónde la rampa del asedio había sido construida. It's the oldest siege ramp ever found anywhere in the world in history. Es la rampa de asedio más antigua jamás encontrada en la historia en el mundo. Southern Adventist University was privileged to excavate this site for 5 years. La Universidad Adventista de Southern tuvo el privilegio de excavar este lugar por how many years? 5 years. Por 5 años, From 2013 to 17. desde el 13 hasta el 17. It was an amazing opportunity. Fue una oportunidad increíble. I don't have time to go into the details today. No tengo tiempo de entrar en todos los detalles hoy. God opened up this opportunity for us to work at one of the most important sites in Israel. Pero Dios nos dio la oportunidad, o había esa oportunidad para que pudiéramos trabajar en uno de los sitios más importantes arqueológicos de Israel. 5 years, we brought 120 students and staff every single year. Por 5 años llevamos a 120 entre estudiantes y staff cada año. 16 different countries were represented, 16 países diferentes estaban representados, even Spain. incluso España.
Well, this is the reconstruction of this huge city. Ahí tenéis la reconstrucción de esta gran ciudad. And it had the largest palace ever found in the biblical period. Y encontramos ahí el palacio más grande jamás encontrado del el periodo bíblico. 12,000 square meters. 12.000 metros cuadrados. This was a palace for the kings of Israel, Este era un palacio para los reyes de Israel and it was destroyed by the Assyrians. y fue destruido por los asirios. The city of Lachish is located in the southern part of Judah. La ciudad de Laquis está situada al sur de Judá. It guards the roads that lead up to Jerusalem. Guarda las rutas que llevan hasta Jerusalén. Each of these cities are guarding different roads leading up to Jerusalem. Cada una de estas ciudades está guardando diferentes rutas que nos llevan hasta Jerusalén. The city of Lachish was the most important city because it was the last one to be conquered before Jerusalem was conquered. La ciudad de Laquis es muy importante porque es la última a ser conquistada antes de que Jerusalén sea conquistada. Sennacherib tells us in his own records, in his annals, he tells us, "As for Hezekiah the Judean, who did not submit to my yoke, I surrounded and conquered his strong-walled towns." En los anales de Sennacherib, el propio Sennacherib nos cuenta, en cuanto a Ezequías, el judío que no quiso someterse a mi yugo, rodeé y conquisté todas sus murallas. Sennacherib tells us in these annals that he has conquered 46 towns, 46 cities. Él nos cuenta en sus memorias que él conquistó 46 de estas ciudades And many smaller villages in their vicinity. y diferentes pequeños pueblos alrededor. The Bible simply says he conquered all the city. La Biblia lo que nos dice es que simplemente lo conquistó todo. This is Judith. Ella es Judith, She is smiling very big ella está sonriendo because she has found some of the artifacts from this destruction level. porque está encontrando algunos de los artefactos de este nivel de destrucción. A little tiny dipper juglet, a small measuring cup, Ahí nos encontramos una pequeña jarra de medida. a grinding stone for making flour. Flour? Grain. Grain. Una piedra de molino para hacer harina. There's many other things that are found in this destruction layer. Ahí nos encontramos con muchas otras cosas a este nivel. Look at the smile. Fijaos en la sonrisa, Melissa's face. en la cara de Melissa. We smile when we find these things. Sonreímos cuando nos encontramos estas cosas. Precious for us. Son tesoros para nosotros. But this was a devastating event for the people who lived in the city. Pero fue un evento devastador para la gente que vivía en la ciudad. The city was completely destroyed. La ciudad fue completamente destruida. It was devastated. Fue destruida, devastada. And the people suffered greatly. Y la gente sufrió mucho. We found in one room a whole pile of these sling stones. Nos encontramos en una habitación una pila de estas piedras para las ondas. We called them ballista. Se llaman balista. And I wanted to bring one with me, Y quise traer una conmigo, but I have to fly to get here. pero tengo que volar para venir aquí. And I have to explain to security what these things are. Y tengo que explicarle a seguridad qué son estas cosas. And they don't like me to get on the plane with one of these. Y no les gusta que yo me suba al avión con una de estas. They're afraid I might use it against one of the passengers or the pilot or Tienen miedo de que lo utilice contra alguno de los pasajeros o quizás el piloto. They're the size of a tennis ball. Son del tamaño de una pelota de tenis. They're solid stone. Son de piedra sólida. They weigh about 250 grams. Pesan unos 250 gramos. They could be thrown 200 kilometers an hour Y pueden ser lanzadas a 200 kilómetros por hora for 150 meters por 150 metros. with deadly accuracy. Con una accuracy, una precisión mortal. And if you are not wearing body armor, Y si no llevas una armadura, they would penetrate like a bullet. te van a penetrar como una bala. Remember the story of David and Goliath. Recordad la historia de David y Goliat. We're going to talk about that tomorrow afternoon. De esto hablaremos mañana por la tarde. It says that the sling stone entered into his forehead. Se nos dice que la piedra se incrustó en su frente. So we find hundreds of these sling stones. Así que nos hemos encontrado cientos de estas piedras. We found a whole pile in one of the rooms Nos encontramos con una gran pila en una de las habitaciones, next to a person's arm, al lado del brazo de un hombre. as if they were reaching for one of these. Es como si estuvieran a punto de alcanzar una o coger una. It's very incredible to find these things. Es increíble encontrar estas cosas.
We also find arrowheads. También nos encontramos con las cabezas de flechas. We have found over 2,000 arrowheads in the various excavations at Lachish. Nos encontramos con más de 2000 de estas piezas en la excavación de Laquis. They're made out of iron, Están hechas de hierro, and they are quite eroded already. están muy erosionadas. You can see the difference many times between the Assyrian arrowheads that are designed differently from the Judean ones. Pero se puede ver la diferencia entre las flechas de Judá y las flechas asirias. If you ever come and visit us at Southern Adventist University, you will see them on exhibit. Si alguna vez venís a Southern, podréis verlas en la exhibición. During the years of COVID, our team in Jerusalem was busy putting all the pieces back together again. Durante los años del COVID o el tiempo del COVID, nuestro equipo en Jerusalén estuvo muy ocupado juntando las diferentes piezas. We are excavating millions of bits of data. Estamos excavando millones de datos, de pequeños fragmentos. For every summer that we excavate, Por cada verano que excavamos, we have to spend 2 to 3 years processing and working with the data to publish it. pasamos 2 o 3 años procesando los datos para poder mostrarlos o publicarlos. This is one of our workers, Avia. Ella es una de nuestras trabajadoras, Avia, And Avia spent 2.5 years putting all these pieces together again. y ella trabajó 2 años y medio juntando estas pequeñas piezas. And this is what they look like today. Y eso es a lo que es lo que se ve hoy. This is just some of them from one city level. Esto es simplemente lo que se encontró en uno de los niveles de la ciudad. Most of these are now on display at our university at Southern Adventist University. Y muchas de estas están hoy mostrándose en nuestra universidad de Southern. Right after the travel ban was lifted to Israel in 2022, En cuanto se levantó la prohibición de viajar en Israel en el 2022, Giselle and I flew immediately within the week to Israel. Giselle y yo viajamos en la misma semana a Israel. And we met there with Ori Shamir, who oversees all excavations in the country of Israel. Y nos encontramos con esta mujer que es la que de alguna forma controla, supervisa todas las excavaciones de Israel. To negotiate with her and with the Israel Antiquities Authority the possibility for these artifacts to come to the United States. Para negociar con ella y con el responsable de las antigüedades en Israel la posibilidad de que estos artificios pudieran viajar a Estados Unidos. And this is the name of our exhibit, Peace and War. Y este es el nombre de nuestra exhibición, Paz y Guerra. Now I have to tell you there was something else that we found in these excavations. Os tengo que decir que encontramos algo más en estas excavaciones. And it is coming to Southern in January next month. Y el próximo mes, en enero, esto va a venir hasta Southern. It's only 2.5 centimeters, Es 2,5 centímetros, but it is a small comb made out of ivory. pero es un peine hecho de marfil. And it was an amazing discovery that one of our Southern students made. Es un descubrimiento increíble que uno de nuestros estudiantes hizo. I don't have time to tell the whole story here today, No tengo tiempo de contaros toda la historia hoy, but we recognized it as a comb pero lo reconocimos como peine made out of ivory. hecho de marfil It went into a box. que estaba en una caja. It went to Jerusalem to our laboratory. Lo pusimos en una caja, lo mandamos a Jerusalén al laboratorio There it was for 5.5 years. y ahí estuvo durante 5 años y medio. And during COVID in 2021, in December of 2021, Y durante el COVID, en diciembre del 21, one of our colleagues took it out of the box uno de nuestros colegas lo sacó de la caja and started examining it with a microscope. y empecé a examinarlo con un microscopio. She wanted to see whether she could find in between the teeth of the comb Ella quería ver si podía encontrar entre los diferentes dientes del peine any louse or any lice that you have in the hair. algún trazo del pelo. And she found one. Y encontró uno, It's the oldest one ever in history. un piojo. Encontró el piojo más viejo de la historia. We have problems today. They had problems back then. Problemas que algunos tenéis hoy, también los tenía en el pasado. And then she took her iPhone, Y ahí sacó su iPhone and she started taking a picture, not with the microscope, but with the iPhone. y quiso sacar una foto, no con el microscopio, sino con el iPhone. She brought a lamp to see the light,
Puso una lámpara para que hubiera luz And as she's looking through her iPhone, she sees scratches on the comb. y al estar queriendo hacer la foto empieza a ver unas pequeñas rayas, muestras en el peine And she realizes that these are letters. y empezó a darse cuenta de que eran letras. She's not an expert in letters necessarily. No es una experta en grafía necesariamente, Comes the picture from the iPhone to one of her colleagues in Ben Gurion University. pero le manda la foto de la imagen a un colega en la Universidad de Ben Gurion. I receive a telephone call. Recibe una llamada. Where was the comb found? ¿Dónde fue encontrado este peine? We have an inscription. Tenemos una inscripción, Not only an inscription, no solamente una inscripción, the oldest sentence ever found in history sino la frase más antigua jamás encontrada en la historia using the alphabet. usando el alfabeto. Verb, subject, object. Tenemos verbo, sujeto y objeto. Everything is there. Todo está ahí. Well, now we were curious. What does it say? Así que estamos curiosos. ¿Qué dice? May this ivory root out the lice of the hair and the beard. Que este peine de marfil quite los piojos del pelo y de la barba. I know it's not so easy. Well, it wasn't easy for us to read it either. No fue fácil ni siquiera para ellos de leer. It was an old script. Era una vieja inscripción. And the script Y esa inscripción dates back 3,700 years. tiene 3.700 años de antigüedad. Before the time of the Israelites coming into Canaan. Antes de que los israelitas llegaran a Canaán. It's written in Canaanite, Está escrito en cananeo, and yet it was readable. pero sin embargo se podía leer. We announced it at Southern Adventist University in November 2022. Esto lo anunciamos en Southern University en noviembre del 22 And immediately the phones started ringing and wouldn't stop for 4 days. y los teléfonos empezaron a llamar y no pararon de sonar durante 4 días. The New York Times, New York Times, BBC, BBC, CNN. la CNN. We were doing interviews with people all across the world. Estuvimos haciendo entrevistas con la gente en todo el mundo. Even a television station in India, Incluso una televisión de la India, Poland, everywhere. Holanda, todas partes. People were interested. Why? La gente estaba interesada porque Because this is the most important breakthrough in language ever made in history. este es el descubrimiento más importante en cuanto al lenguaje hecho en la historia. Before this time, people had to study thousands of hieroglyphics in Egyptian. Porque antes tenían que estudiar jeroglíficos en Egipto. They had to memorize thousands of signs. Tenían que memorizar miles de signos, de símbolos. Or in cuneiform, they had to have hundreds of signs that they had to understand. O la escritura cuneiforme con diferentes símbolos que también tenían que But entender. now, for the first time, they could have 21 to 30 letters. Pero ahora por primera vez tenían entre 21 y 30 letras, Combine them into different words. combinándolas para diferentes palabras. And it's the system that 75% of the world still uses today. Y es el sistema que el 75% del mundo todavía utiliza hoy. We use iPhones, Usamos el iPhone, but we still use the same letters. pero todavía utilizamos las mismas letras. It's incredible to think. Es increíble pensar ese descubrimiento. Allowed Moses to begin to write the Bible for the first time. Ese descubrimiento permitió que Moisés pudiera empezar a escribir la Biblia por primera vez. 200 years before Moses existed, the alphabet was invented. 200 años antes de que Moisés existiera, el alfabeto fue inventado. So we move on to Lachish. Así que volvemos a Laquis. Lachish was a very, very important site. Era un lugar muy importante. We read in Isaiah Y leemos en Isaías that the goal of Lachish was not Lachish itself. The goal of the Assyrians was to reach Jerusalem. que el objetivo de Laquis no era Laquis en sí mismo, sino que era alcanzar Jerusalén. Entonces el copero mayor se puso en pie y gritó a gran voz en la lengua de Judá diciendo: «Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: Ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías». ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Serfabaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mis manos, para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén? So you're in Jerusalem.
Así que tú estás en Jerusalén, You're standing on the walls of the city. estás en las murallas de la ciudad. You hear the words of this ambassador from the king of Assyria come to you. Escuchas las palabras de este embajador del rey de Asirio que ha venido hasta ti. And my question for you today is, what would you have done in these circumstances? Y la pregunta que te hago es, ¿qué hubieras hecho tú en estas circunstancias? I mean, wasn't this ambassador speaking the truth? ¿No estaba diciendo acaso este hombre la verdad? Had anyone survived against the king of Assyria? ¿Había sobrevivido alguien al rey de Asiria? No one. Nadie. Not the cities of northern Israel, Ninguna de las ciudades del norte de Israel, not the cities of Syria, ninguna de las ciudades de Siria, not any of the other areas that were conquered. ninguna otra de las ciudades o áreas que habían sido conquistadas. No one had survived. Nadie había sobrevivido. And the question that was posed was clear. Y la pregunta que fue expuesta fue clara. You are no different. Tú no eres diferente, no sois diferentes. The same thing will happen to you. Lo mismo os va a pasar a vosotros. You will conform just like everybody else or else. Os vais a rendir como todo el mundo lo ha hecho en todas partes. So what makes us different? ¿Qué nos hace diferentes? What makes our message different today? ¿Qué es lo que hace que nuestro mensaje sea diferente hoy? Today we live in the most exciting time in Earth's history just before Jesus returned. Hoy vivimos en la era más fantástica o excitante antes del retorno de Jesús. Sometimes the forces around us seem so overwhelming. Y a veces las fuerzas que nos rodean parecen tan We publish books, fantásticas, tan fuertes. Publicamos libros, Biblias. we publish and we go out into the cities. Publicamos y vamos a las ciudades. But whenever I fly into a city like Madrid, Pero en cualquier momento en el que viajo a una ciudad como Madrid, on Sunday I will be in Sao Paulo. el domingo estaré en Sao Paulo, The following week I will be in Buenos Aires. la semana siguiente estaré en Buenos Aires. Whenever I fly into one of these huge cities, Cuando viajo a cualquiera de estas ciudades, isn't it overwhelming? ¿no os parece How are we going to overwhelming? these people? Asombroso, abrumador. Gracias, chicos. How will we reach these people? ¿Cómo alcanzamos a esta gente? It seems almost impossible. Parece casi imposible. Hezekiah, the king, is surrounded now by an army of 185,000. Ezequías el rey está rodeado por un ejército de 185.000 soldados. There is no human possible way that they will survive. No hay ninguna posibilidad humana de sobrevivir. And the question that goes on in his mind Y la pregunta que surge en su mente es, is, what am I going to do? ¿qué es lo que voy a hacer? How am I going to respond to this threat? ¿Cómo voy a responder a esta amenaza? And so we want to look at what Hezekiah does. Así que queremos mirar lo que Ezequías hace. In Isaiah 37, 1 through 2, we read, En Isaías 37, 1 y 2 leemos, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de ropas ásperas, vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliakim el mayordomo, a Sebna el escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de ropas ásperas, a ver al profeta Isaías, hijo de Amoz. I want you to notice that there are 4 names mentioned in these 2 verses. Quiero que notéis que hay 4 nombres mencionados en estos versículos. There's Hezekiah the king, Nos encontramos con el rey Ezequías, there's Eliakim, nos encontramos con Eliakim, he's head over the whole palace in Jerusalem. él es el responsable de todo el palacio en Jerusalén. There's Shebna the scribe who is writing everything down. Nos encontramos con Sebna, el escriba, el que lo está escribiendo todo. And then there's Isaiah the prophet. Y ahí nos encontramos con Isaías, el profeta. 4 people. 4 personas. Now, Hezekiah, okay, we know he's the king. Bueno, Ezequías sabemos que es el rey. We've all heard of Isaiah, Todos hemos escuchado de Isaías. but sometimes we read through these verses so quickly and these names just kind of pass us. Pero a veces leemos sobre estos versículos muy rápido. Estos otros nombres pasan muy rápido. Shebna, have we ever heard of Shebna before? Sebna. ¿Alguna vez hemos escuchado de Sebna? Eliakim. Eliakim. Sometimes we have lists of names and they mean nothing to us. A veces tenemos listas de nombres que no significan nada para nosotros. But these were the key players in this period of history in ancient Judah. Pero estos fueron hombres claves en este periodo de la historia de Judá. And we have made discoveries that have confirmed every one of these people in history. Y hemos hecho descubrimientos que han confirmado cada uno de estos hombres en la historia. This is a picture taken many years ago.
Esta es una foto que tomamos hace ya muchos años at Lachish. en Laquis. I've got two young men looking over my shoulder, if you will. Ahí tenéis a dos jovencitos que están mirando. Jonathan and David Klingbeil. Son Jonathan y David. Some of you know Jonathan. He's a student here in Madrid. Algunos lo conocéis. Jonathan está estudiando aquí en Madrid. I think he will be here this weekend. Creo que este fin de semana aparecerá por aquí. They found something very significant. Ellos encontraron algo muy significativo. Here's his brother David with a big smile again. Aquí tenéis a David con una gran sonrisa, el hermano. In this small little juglet, En esta pequeña jarra, as they were emptying out the juglet, as Dr. Klingbeil, my colleague, was emptying out the juglet, cuando mi colega estaba limpiando la jarra, vaciándola, two small, tiny little clay objects were found. dos pequeños objetos de barro fueron encontrados. They're the size of your fingernail, Son del tamaño de tu uña, but they're the seal impressions of people. pero son el sello, la impresión de un sello de personas. People would send a letter, La gente mandaba cartas, they would fold the letter, enrollaban la carta, they would put a string around the letter, ponían una cuerda alrededor, would take some mud or some clay, sacaban algo de barro, entonces they would make a little ball with it, hacían una bola, they would push it onto the strings, la apretaban contra esa cuerda and they would take their seal and press the seal into. y con el sello apretaban en el barro para dejar la marca del sello. The seal was the legal signature of the individual. El sello era la firma legal del individuo. And when we found this in the field, Y cuando encontramos estos en el campo, en el a terreno, minute of finding it, a los minutos de encontrarlo, we could read the names on the seal. ya podíamos leer los nombres en el sello. It's the same seal, by the way. Es el mismo sello, The por same cierto. seal that made the impression, but two different impressions from two different letters. Es el mismo sello, pero diferentes impresiones de dos cartas distintas. Who was this on the seal? ¿Quién es el nombre de este sello? It was Eliakim. Era el de Eliakim, Eliakim, the head over the palace in Jerusalem. el mayordomo del templo de Jerusalén. It was the first time in history we ever found Eliakim outside of the Bible. Es la primera vez en la historia que encontramos a Eliakim fuera de la Biblia. This is almost as exciting as reaching back and shaking Eliakim's hand, Es tan excitante como casi darle la mano al propio Eliakim, because it's his personal seal. porque es su sello personal. It was either hanging around his neck or on his finger, O lo tenía o lo tenía en su cuello o lo tenía en un dedo como un anillo. and when he sent a letter from Jerusalem to Lachish, somebody received the letter, Y cuando Eliakim mandó una carta desde Jerusalén a Laquis, alguien recibió esa carta. broke off the seal impression, Rompió la impresión del sello, put it in a little dipper juglet lo puso en una pequeña jarrita as a proof como that they prueba received the letter. de que habían recibido la carta. And we find it 2,720 years later, Y nosotros lo encontramos 2720 años más tarde, preserved perfectly. preservado de forma perfecta. Well, let me continue here because that's just Eliakim, right? Déjame que continúe porque eso es solamente Eliakim, ¿sí? But in 2009, Pero en el 2009, in Jerusalem, en Jerusalén, outside in the palace precinct of Jerusalem, en el precinto del Palacio de Jerusalén, archaeologists, los arqueólogos, under the direction of Eilat Mazar, her name is Eilat Mazar, bajo la tutela de este hombre que acaba de mencionar, found two other seal impressions. encontraron otras dos impresiones de un sello. Hezekiah. El de Ezequías, It says belonging to Hezekiah, the king of Judah, son of Amos. Son of Ahaz. dice perteneciente a Ezequías, el rey de Judá, son of Ahaz. And Acá. less than 3 meters away, Y unos 3 metros, separado por 3 metros, in the same context, en el mismo contexto, in the very same level, dating level, en el mismo nivel, we find the broken seal impression, nos encontramos con la impresión rota del and it sello says Isaiah Navi. y nos encontramos con este que dice Isaías Naví. And Navi in Hebrew means prophets. Y en hebreo Naví significa profeta. What did the text just say? ¿Qué es lo que dice el texto? It said Isaiah, the son of Amos, the prophet. Y nos dice el texto, el hijo de Amós, el profeta. And sometimes these seals share with us not only the person's name or father's name, but his profession. Y estos sellos a veces no solamente comparten el nombre o el nombre del padre, sino también su profesión. When I heard about this, it Cuando yo was escuché de 7:30 esto, in the morning.
Eran las 7:30 de la mañana. I was at home. Estaba en casa. I received a text on my phone from a friend in Florida. Recibí un mensaje de un amigo desde la Florida. Have you seen the news? ¿Has visto las noticias? I hadn't looked at the news, No había mirado. but I was then. Pero entonces las empecé a mirar. And I immediately began to read the article. Y entonces empecé a leer el artículo. Why? Because this is the most important discovery relating to a person of the Bible I think ever made. Porque este es el descubrimiento más importante hecho acerca de un personaje de la Biblia. It's the only time we have evidence outside of the Bible for the existence of one of the prophets of the Bible. Porque es la primera vez que tenemos evidencias fuera de la Biblia de la existencia de uno de los profetas de la Biblia. And it's not just any prophet. Y no es cualquier profeta. It's Isaiah. Es Isaías. 66 books, 66 chapters, a huge book of the Old Testament. 66 capítulos de un libro hermoso y grande de la Biblia. And he's a contemporary with Hezekiah, which means Y es contemporáneo de Ezequías, lo que significa that when he predicted the future, cuando él predijo el futuro, he was predicting the future. estaba prediciendo el futuro. He named, we'll talk about this afternoon. De esto hablaremos esta tarde, pero él But habló, he named Cyrus by name who would conquer Babylon. él mencionó a Ciro por nombre que conquistaría Babilonia. 150 years before Cyrus was born. 150 años antes de que Ciro naciera. Critical scholars say, well, this is impossible. Los académicos críticos dicen, esto es imposible. We don't know the future. No sabemos el We futuro. don't know what's going to happen tomorrow or a week from now or a month from now. No sabemos lo que va a pasar ni mañana, ni dentro de una semana o dentro de un mes. God doesn't intervene in history. Dios no interviene en la historia. God doesn't speak to people. Dios no habla a la gente. He's never spoken to me. Nunca me ha hablado a mí. So we don't believe that this is possible. Así que no creemos que esto sea We posible. believe in the naturalistic world, and that's what we believe. Creemos en un mundo natural y eso es todo lo que creemos. This accepts a supernatural reality that we in science cannot accept. Esta realidad sobrenatural en ciencia no la podemos aceptar. But now we have Isaiah Pero ahora tenemos a Isaías and Hezekiah y a Ezequías. at the same time En el mismo tiempo, in the 8th century BC, en el 8º siglo antes de Cristo, indicating that he can predict what's going to happen indicando que él puede predecir lo que va a pasar in the 6th century BC, 200 years later. en el siglo VI, 200 años después. My heart started racing when I was reading this Mi corazón empezó a acelerarse al leer esto, because I've been studying the implications of this for years. porque he estado estudiando las implicaciones de esto por años. I actually had some arrhythmias going on. Incluso me empezaron a producir arritmia. I was so excited. Estaba tan contento. This is the most important discovery in biblical archaeology in the last 50 years. Este es el descubrimiento más importante en arqueología bíblica en los últimos 50 años. Oh, and we forgot about Shebna. Y nos hemos olvidado de Shebna. He was found in an earlier excavation at Lachish. Y también fue encontrado en Laquis, en una excavación Oh. previa. 4 of these individuals mentioned in 2 verses in the Bible, we have confirmed in history. Los 4 personajes mencionados en 2 versículos bíblicos los hemos confirmado en la historia. This weekend, we don't have time to go through all the history. Este fin de semana no tenemos tiempo para ir en todos los detalles de la historia. Next semester in January, Pero el próximo trimestre o semestre en enero my wife and I will be living in Jerusalem again volveremos a vivir mi esposa y yo en Jerusalén for the whole semester for 4 months, por 4 meses and I will be writing. y estaré escribiendo. Hopefully, I will finish a book that I've been working on for about 10 years now, Y ojalá que pueda terminar un libro con el que he estado trabajando por 10 años, documenting the lost heroes of the Bible. documentando los últimos héroes de la Biblia. We have Perdido. found through archaeology Hemos encontrado a través de la arqueología over 120 people of the Bible. 120 personas de la Biblia. This is just 4, Estos son 4, but there are 116 others. pero tenemos 116 más. Some of them are kings, Unos son reyes, one is a prophet, uno es un profeta and some are people that you've hardly ever heard of, y otros son personas de las que apenas hemos oído hablar, but they're preserved in the archaeological record. pero están ahí guardados en el registro arqueológico, Stones will speak porque las piedras hablarán to us today. hoy en la actualidad a nosotros, Understand. y así podremos entender. What does Hezekiah do in response to the Assyrians? ¿Qué es lo que hace Ezequías como respuesta a los asirios? Number 1, he humbles himself before the Lord. En primer lugar, se humilla delante del Señor. Secondly, he seeks God in prayer in the temple courtyard of Jerusalem. En segundo lugar, empieza a buscar a Dios en oración en el patio del templo de Jerusalén. Let me tell you something. He's learned from Isaiah, Él ha aprendido de Isaías and he does the same thing Isaiah did.
Y él hace lo mismo que Isaías hizo en el pasado. Isaiah had his vision in the courtyard of the temple. Isaías tuvo su visión en el patio del templo. And for Hezekiah to know what to do in this crisis situation, Y para que Ezequías supiera qué hacer en esta situación de he crisis, places himself as close to God as possible to receive direction from him. se coloca lo más cerca de Dios para recibir dirección de Dios directamente. We read about it in Isaiah. Lo leímos en Isaías 37, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra, inclina Jehová tu oído y oye, abre Jehová tus ojos y mira, escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado a decir para blasfemar contra el Dios viviente. Hezekiah realizes there's much more at stake here than Jerusalem. Ezequías se da cuenta de que hay mucho más en juego, más que Jerusalén. This is not just a political competition between two empires or two kingdoms. Esto no es solamente una competición política entre dos reinos. There's something bigger at stake here. Hay algo mucho más grande en juego. The king of Assyria has threatened or has brought into disrepute the God of heaven himself. El rey de Asiria intenta traer oprobio contra el propio Dios de Israel. He has questioned the authority and the omniscience of God. Él intenta cuestionar la autoridad And de it's Dios placed y God at the same level as every other God. ha colocado a Dios en el mismo nivel de los otros dioses. Hezekiah was living in a polytheistic world Ezequías vivía en un mundo politeísta, where there were hundreds of gods. donde había cientos de dioses. The Egyptians had 22,000 gods. Los egipcios solos tenían 22.000 dioses. Today, there are religions in the world that have 33 million gods. Hoy hay religiones en el mundo que tienen más de 33 millones de dioses. These religions, they worshipped the creation, Estas religiones adoran la creación, but we worship the Creator. pero nosotros adoramos al Creador. The third thing he does is he awaits the answer from the Word of God. Lo tercero que hace es esperar la respuesta de la palabra de Dios. Wasn't it a wonderful thing for Hezekiah to have a prophet living in his city? ¿No era algo maravilloso para Ezequías el tener a un profeta viviendo en la propia ciudad? So he waits for the answer from Isaiah, Así que espera la respuesta de Isaías. and Isaiah comes with the answer. Isaías viene con la respuesta. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. And so we see that Jerusalem, as we read the story of the Bible, Y así vemos como Jerusalén, tal y como leemos en la Biblia, that Jerusalem is spared. Jerusalén se libró. That during the night the angel of the Lord comes, En aquella noche el ángel de Jehová baja, and while the people are sleeping in the city, y mientras que la gente está durmiendo en la ciudad, the angel of the Lord destroys the Assyrian army, every single one of them. el ángel de Jehová termina y destruye a cada uno de los soldados del ejército asirio. The king is not there. El rey no está ahí. He's still in Lachish. Él todavía está en Laquis, But he goes back to Nineveh, his royal city. pero él vuelve a Nínive, su ciudad real. And the Bible tells us that 20 years later, Y la Biblia nos dice que 20 años while he is después, worshiping in the temple of his god, Nisroch, mientras que él está adorando a su Dios en el templo de Nisrod, that his two sons, Adramelech and Sharezer, strike him down with the edge of the sword. que sus hijos lo matan. God answers Hezekiah's prayer in his temple. Dios contesta a la oración de Ezequías en su templo, But the God of the Assyrians cannot protect their king pero, from his own family members. pero el Dios de Sennacherib, el Dios del rey asirio, no puede proteger a su propio rey, ni siquiera de sus familiares. And Isaiah survives, Isaías sobrevive and Hezekiah survives y Ezequías sobrevive to see another day para volver a ver un nuevo día, with the assurance con la seguridad that God is sovereign, de que Dios es soberano, that God answers prayer, de que Dios contesta oraciones and that God's promise, y que las promesas de Dios, his promise of prophecy, sus promesas en la profecía, will go forward, se van a cumplir, that the Messiah will come de que el Mesías vendrá
will come through the line of David and through Jerusalem, through this territory of Judah. Vendrá del linaje de David en el territorio de Jerusalén y Judá, Because when God promises something, his promises are sure. porque cuando Dios promete algo, sus promesas son ciertas. This summer, in closing, I'll share a story. Al concluir, comparto una historia. Este verano This summer, I was invited to the University of Cambridge in England. fui invitado a la Universidad de Cambridge en Inglaterra. I've been to Cambridge several times, He estado en Cambridge varias veces, but this was a special occasion. pero esto fue una ocasión especial. I had been invited to be a fellow of the Tyndale House. Fui invitado para ser un acompañamiento en la casa Tyndale. Remember that William Tyndale translated the Bible into English. Acordaos que Tyndale fue el que tradujo la Biblia al inglés. Tyndale House is a think tank in this university of Christians that come from all over the world to study the Word of God. La casa Tyndale es un lugar en el que se reúnen diferentes personas del mundo cristiano para pensar y para promover ideas relacionadas con el cristianismo. They're scholars that come to study the Word of God at Cambridge. Son académicos que vienen a estudiar la palabra de Dios en Cambridge. And I was invited to be a fellow this year. Así que este año se me invitó para formar parte de este panel. And so we came to Cambridge, beautiful place. Así que llegamos hasta Cambridge, un lugar hermoso. And I was invited to a barbecue on Friday evening. Y el viernes por la tarde se me invitó a una barbacoa. I know you like barbecues here in Spain too. Sé que a algunos os gustan las barbacoas aquí en España, ¿verdad? Unfortunately, I'm a vegetarian, so Yo, desafortunadamente, soy vegetariano. the director knew this and he said, "Don't worry, I know you're an Adventist, we're okay." El organizador dice, no te preocupes, sé que eres adventista, pero estarás ok. So we went there Así que fui allí. and he was at the barbecue and I was meeting other people. There were about 40 scholars there. El organizador estaba en sus cosas, yo estaba saludando a otra gente, había como unas 40 personas académicas allí. One lady from Asia, Una persona de Asia, she had a science PhD in microbiology. era una doctora en microbiología. She had another PhD in philosophy. También era doctora en filosofía. And she was completing her third Y PhD estaba completando su tercer in biblical doctorado studies. en estudios bíblicos o en estudios de la Biblia. I was sitting next to me. I felt a little intimidated, you know? Se sentó al lado mío y me sentí un poco intimidado, ¿sabéis? But then the director, Peter Williams, sat down next to me on this side. Pero entonces el director Peter Williams se sentó a mi lado And he started asking me questions. y empezó a hacerme preguntas. Tell me, Dime, I know you're an Adventist. sé que eres adventista, You're from Southern Adventist University. I said, yeah. sé que vienes de Southern University. Dije, How "Oye, does your university differ from other Adventist universities? ¿qué tiene tu universidad diferente de otras universidades adventistas? Are there theological differences? ¿Hay diferencias teológicas? Oh, that's not a question you really want to answer. No es una pregunta que tú quieras contestar, He was asking the question. pero él estaba haciendo la And there pregunta. was another question. Y había otra pregunta. What do you believe about the age of the earth? ¿Qué es lo que tú crees acerca de la edad de la Tierra? You know, the age of the earth. ¿Sabes la edad de la Tierra? We have a problem with the age of the earth. Sabéis que tenemos un debate, un problema con la edad de la Tierra. And you're an archaeologist. Si tú eres un arqueólogo, What do you do with that? ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú I piensas? looked at him and I had 40 pairs of eyes staring at me. Y me doy cuenta que tengo más de 40 pares de ojos que me están mirando. And let me tell you something. Y dejadme que os diga algo, Peer pressure does not end in high school. la presión de grupo no termina en el instituto. I didn't know what to say. No sabía qué decir. I was a little bit, because I know that most Christians don't believe in creation the way Adventists do. Porque sé que muchos cristianos no creen en la creación como lo hacemos los They adventistas. believe in theistic evolution, they believe in long ages, and we don't. So Ellos creen en una evolución teísta o en largos periodos y nosotros no. I said, well, we have different views. He says, no, I know your view. He says, I've been on your website at Southern. Bueno, tenemos diferentes puntos de vista. No, yo conozco porque he estado en vuestra web en Southern. You have a statement about your belief in creation. Tenéis una declaración acerca de vuestra creencia en la creación. I've been on Loma Linda University's website. Y he estado en la website de Loma Linda I've también. read books from Loma Linda He University. leído los libros de Loma Linda. Leonard Brand's book and Leonard Brown's book. And y el de Ariel Roth. Todos estos libros. you ever work with these guys? ¿Has trabajado alguna vez con estos hombres? Well, yeah. Sí, así. So what do you believe about creation? Así que, ¿qué es lo que tú crees de la creación? I couldn't get out of it.
no podía escaparme de la pregunta. Okay, I prayed and I said, I Así believe que oré y dije, bueno, that God created the world in 6 literal days, creo que Dios creó el mundo en 6 días literales, that he rested on the 7th day, que descansó el 7º día and that this happened only a few thousand years ago. y que esto solo ocurrió hace unos miles de años. And he broke out in this huge smile Así que él de repente sonrió, and he says, great. dijo, muy bien. So now it was my turn. Así que ahora era mi turno. I said, what do you believe about creation? ¿Qué es lo que tú crees de la creación? And he says, I'm a young earth creationist like you. Yo también soy un creacionista de una tierra joven como tú. I was shocked Estaba perplejo, because Peter Williams, who I was Porque- speaking with, porque Peter Williams, con el que estaba hablando, has degrees from Cambridge University, all of his degrees from Cambridge. él tiene todos sus títulos de Cambridge. He's published multiple books. Él ha publicado muchos libros. He was on the translation committee for a new Bible translation Él estaba en el comité de traducción para una Biblia nueva que estaban haciendo. over the world. Es muy conocido en todo el mundo. His books are translated into 14 languages. Sus libros han sido traducidos a más de 14 idiomas. His book, Can We Trust the Gospels? El libro, ¿podemos confiar en los evangelios? Spanish. Que ya está en español. I said, that's interesting. I said, so, no, I want to ask you more questions. And we Eso. talked about radiocarbon dating. Hablaron del carbono 14 And we talked about all kinds of other things. y de muchas otras Finally, he cosas. Y al final dijo, I'm going to give you a ride home. te voy a llevar a casa. It was raining the whole time, by the way. Estaba, por cierto, lloviendo todo el rato. And he says, I'm going to give you a ride back to your Airbnb. I said, okay. Te voy a llevar hasta tu residencia. And on the way back, he was telling me stories Y en el camino me estaba contando about historias his encounters with other scholars. con sus encuentros con otros académicos. And I realized something, Y me di cuenta de algo, that sometimes we may feel small. que a veces nos podemos sentir Our pequeños. movement may seem like a minority movement in this world. Nuestro movimiento puede ser un movimiento minoritario en este But mundo. we already know that. Pero eso ya lo sabemos. The Bible calls us the remnant. La Biblia nos llama el remanente. And there are people out there looking at us. Y hay gente ahí fuera que están mirando They're hacia looking at our nosotros. websites. Nos están mirando a nuestra They're web. looking at our publications. Están mirando nuestras publicaciones de Zapelí y de otras casas publicadoras. And they're searching for answers to questions. Y están buscando respuestas para preguntas. And God has given us a message to proclaim until he comes. Y Dios nos ha dado un mensaje para ser proclamado hasta que Él vuelva. He says, everything will pass away, Él dice, todo va a pasar, but preach the word. pero predica la palabra. Be faithful to the word, Sé fiel a la palabra, because my truth porque mi verdad and my word y mi palabra will never pass away. nunca pasará. May God bless each one of us. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros The word that he has given us, para ser fieles a la palabra que nos ha dado, to preach the word, predicar la palabra, memorize the word, que la memoricemos, live the word. que la vivamos. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you today Padre Celestial, te agradecemos hoy for who you are. por quién eres. We thank you that you are the God who promises and fulfills promises. Agradecemos que seas el Dios que prometes y cumples promesas. We thank you that you're a God who calls us to pray and who answers prayer. Te damos gracias por ser el Dios que nos invitas a orar y respondes oraciones. We thank you that you're a God who through history we can see has worked in history, Te damos gracias por ser un Dios que podemos ver cómo te manifiestas en la historia, who spoke things into existence at the beginning, que hablaste cosas a la existencia en el principio and who will call us all home again one day. y que nos llevarás a casa pronto algún día. Keep us faithful Manténnos fieles until you come. hasta que tú vengas. Amen. Amén.